A mí me pareció bien, doctor, porque se revisa el caso clínico. Ajá, el caso clínico estuvo. Sí, entonces, en el próximo vamos a tratar de utilizar más elementos, ya dijimos radiológicos y de laboratorio. Y dentro de esto, como ustedes van a tener la ventaja de saber de qué se trata, aquí el ejercicio va a significar ir a buscar imágenes radiológicas compatibles con ese cuadro clínico, con la idea de ir viendo imágenes, por ejemplo, imágenes de un hilio, de un cuadro apendicular o de una oclusión intestinal y así sucesivamente. Habrá que buscar todas las, digamos, toda la información que nos pueda servir para que comparemos cómo le hacemos clínicamente, qué le buscamos radiológicamente y qué hallazgos de laboratorio espero encontrar, porque nosotros por adelantado, así te lo puedo asegurar, por adelantado sabemos que un paciente con un proceso toxinfeccioso va a tener elevación de leucocitos, vamos a encontrar desequilibrio tal y tal. Eso ya por adelantado lo sabes porque estás leyendo la fisiopatología. De tal manera que de alguna forma nosotros a esto le vamos a sacar el mayor provecho posible para que pues esperemos que aún a la distancia podamos entender de qué se trata esto de PROPE. Bien, compañera, pues vamos a hablar el día de hoy acerca del síndrome de Matoso. Doctor, Mande. es que no puedo agregar mi pantalla. No sé si alguno de mis compañeros me puede ayudar a agregarla porque por más que intento agregar mi Drive, no me permite. ¿Le pusiste compartir pantalla? Sí, ya, pero, o sea, solo aparece lo que está grabando aquí en Zoom y no me deja entrar a mi presentación. Doctor Tania, hay algunos chicos en sala de espera. Si podían agregarlos, por favor. Ya les di a todos admitir. Hasta ahorita 15 personas ya les di admitir. ¿Quién falta? No, creo que ya la vi. Falta una persona, ¿quién es? Ay, es que no me sé la lista. Ay, no puede ser. Si quieres, yo puedo poner tu presentación, pero pues que el doc me... Sí, por favor. Ay, creo que me voy a tener que salir porque... ¿Quién la va a poner? Yo, Vanessa Escamilla, doctor. ¿Dónde estás, Vanessa? Que no te veo. Aquí estoy. Sí, pero no te encuentro acá en la lista. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ay. Vanessa, ¿en dónde estás que no te alcanzo a ver para poderte agregar ahí? Así como Vanessa Escamilla. Hasta ahorita apareció, ya apareciste. Ay. A ver, ya te dejé ahí, ya, ahí estás. Gracias. Bueno, entonces habíamos dicho que vamos a hablar acerca del síndrome de Matoso y esto se constituye como una entidad que la vamos a ver cotidianamente y que puede ser motivo de estudio o de investigación por diferentes condiciones clínicas que la pueden originar. Nosotros sabemos que edema lo relacionamos con el acúmulo de un líquido en un espacio que no debiera de ser, sino que, es decir, intersticialmente no debiéramos tener acúmulos de agua, de manera tal que algo está ocurriendo por lo cual ese líquido se está acumulando en ese espacio. De tal forma que cuando nosotros vamos a hacer el estudio del paciente con edema, debemos hacer una serie de consideraciones clínicas. Para empezar, afecta desde recién nacidos hasta los ancianos. Afecta a, digamos,
no con una idea predominante, ¿verdad? Por sexo, pero sí predomina en aquellos pacientes que tienen unas patologías específicas de las cuales hablaremos en unos minutos, como sería, por ejemplo, el edema del renal, el edema del paciente cardíaco, el edema del paciente que tiene proceso toxinfeccioso o del paciente que tiene una sobrecarga de líquidos. Entonces esto nos hace pensar que el líquido no solamente se va a acumular. Según lo que yo entiendo, si era Ya no se escucha lo que dices. ¿Qué pasó? ¿Ya se perdió la comunicación? No, perdón. Estamos esperando lo que nos ibas a decir, pero bueno. Entonces, sabemos que los líquidos se van a acumular entonces en algunas partes del cuerpo y nos van a dar manifestaciones diversas. Algunas de ellas van a ser clínicamente observables de inmediato, otras no. Entonces, debemos hacer uso de los conocimientos en clínica para que podamos decidir si realmente ese paciente está cursando con manifestaciones de síndrome edematoso. Vamos a ver en los próximos minutos que tenemos que recordar algunos aspectos de la fisiología, dentro de los cuales va a hablar su compañera sobre ley de Starling, y esto fundamentalmente para ver cuáles son algunas características que se pueden dar en estos pacientes en relación a la presión oncótica de las proteínas, a la capilaridad de los vasos o a las características que a veces debemos de considerar cuando hay un cambio de presiones entre el lado capilar y el lado arterial. Entonces, en los próximos minutos vamos a darle oportunidad que explique y después voy a ir haciendo algunas preguntas. Espero que la persona que está pendiente de anexarse nos lo haga saber para que podamos pasarle la lista, porque si no, pues ya va a tener falta. Aquí no. Presente, doctor. No. Bastida. Presente. Cano. presente. Chávez. Chávez. Presente. Hoy se está despertando apenas. Cruz. Aquí presente. Escamilla. Presente, doctor. Vanessa Escamilla. Presente. Hernández. Luján. Presente. Medina. Buenos días. Presente. Bolotla. ¿Dónde andas? Ivana. Pimentel. Presente. Rufino. Presente, doctor, aquí. Al Cisneros. ¿Dónde anda el Cisneros? Aquí, doctor. ¿Me Santos. escucha? Presente. Sí. Telles. Presente. Vega. Presente. Zavala. 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 Ok. Bueno, adelante, Jania, por favor. Buenos días, compañeros. Bueno, vamos a hablar sobre el síndrome edematoso. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a definir el edema como una acumulación excesiva de fluido, líquido, agua y sal en las células, tejidos o cavidades serosas del cuerpo. Se puede percibir y diagnosticar mediante el examen físico de la superficie corporal a través de la tumefacción. Puede ser un signo de alteración transitoria o bien puede constituir una manifestación clínica de una enfermedad grave, como lo veremos en la presentación. La que sigue, por favor. Vamos a poder clasificarlos en edemas localizados y en edemas generalizados. Los edemas localizados obedecen a la existencia de factores que operan sobre regiones u órganos, perturbando a algunos las fuerzas que componen la ley de Starling. Y esta regula el intercambio de los líquidos entre los espacios vascular e intersticial a través de la membrana capilar.
Y los generalizados, además de la perturbación inicial de las fuerzas, se suma una acumulación excesiva de agua en el espacio extravascular o intersticial, que se asocia de modo invariable con un trastorno en la retención renal de sodio y agua. La que sigue, por favor. La ley de Starling, que es el equilibrio del intercambio de líquido entre capilar e intersticio, como lo podemos observar en el cuadro rosa, la fórmula es líquido filtrado es igual al coeficiente de permeabilidad capilar por la presión hidrostática capilar más la presión oncótica del espacio intersticial. Todo esto menos la presión Hidrostática. la presión hidrostática más la presión oncótica plasmática, todo esto menos el flujo linfático. Y la virtud de esta fórmula es agrupar las fuerzas que tienden a desplazar el líquido fuera de los vasos capilares, que sería la presión hidrostática junto a la presión oncótica del espacio tisular, frente a las que tienden a retenerlo, que sería la presión oncótica, la presión oncótica plasmática y la presión hidrostática intersticial. Y la intervención del sistema linfático puede operar en un sentido o en otro según drene o esté obstruido. Además de que incluye un factor dependiente, la permeabilidad capilar, y su propia alteración facilitará el paso de moléculas como las proteínas, que en este caso es impermeable. Bueno, en condiciones normales es impermeable. La que sigue, por favor. Como ya lo mencionaba, en condiciones normales las fuerzas de la presión hidrostática capilar, la presión coloidosmótica intersticial y la presión hidrostática del intersticio controlan la salida de líquido, que son las que podemos ver en el capilar, que dice extremo arterial y extremo venoso. Y estas están equilibradas con la fuerza, presión coloidosmótica capilar y la presión coloidosmótica intersticial, que atraen el regreso del líquido al capilar, que sería la reabsorción. En el extremo capilar arterial existe una presión de filtración de 6, como lo observamos. Bueno, en este caso, la ley de Starling, que aparece abajito, es la que nos va a dar que la presión de filtración es de 6 y menos 19 en el caso del extremo venoso. Además de que las variaciones de estas tensiones en las presiones hidrostáticas en el sector venoso en los miembros inferiores son amortiguadas con contracciones musculares, y esto es lo que evita la formación de un edema. La que sigue, por favor. Vamos a recordar que el agua total corresponde al 60% del peso corporal y que en el espacio extracelular es un 45%. Dentro de este espacio, el volumen plasmático y el espacio intersticial constituyen el espacio extracelular activo, ambos compartimentos separados por la membrana capilar, y estos intercambian agua y electrolitos. La fisiopatología del edema comprende la revisión de las fuerzas que operan el desplazamiento de los líquidos a través de los espacios vasculares e intersticial a través de la membrana capilar. El compromiso principal del espacio intersticial en el edema generalizado promueve la participación que regula el metabolismo de sodio y agua por su relación con la homeostasis, y la participación central de sodio deriva su ubicación como el responsable del 90% del soluto osmóticamente activo del espacio extracelular. La que sigue, por favor. De acuerdo a la ley de Starling, puede producirse edema por la disminución de la reabsorción debido al aumento de presión venosa, que sería por producir causas. Este puede producir causas locales o generales, altera al retorno por obstrucción o trastornos en la circulación venocapilar. En el aumento de la filtración a causa de la disminución de la presión oncótica plasmática, y que puede generarse por cifras de albuminemia inferiores a 2 o 2.5 gramos sobre decilitro. En el tercer caso es el aumento de la permeabilidad capilar. Y por último, un momento.
en relación a esto que está poniendo la doctora, son los 4 partes, o sea, es la parte central o quid del asunto. Esta disminución de la reabsorción debido a un aumento de la presión venosa, aquí, por ejemplo, usted va a encontrar frecuentemente un paciente va a tener un proceso de déficit valvular en las venas y que este puede propiciar que se tenga el edema, insuficiencia venosa, aumento de peso con insuficiencia venosa, trombosis venosa profunda, sería un ejemplo. En el aumento de la filtración a causa de la disminución de la presión, vemos que entonces hay una serie de fuerzas que están reguladas por esa presión y en esos pacientes en particular son desnutridos, entonces usted va a encontrar proteínas totales alrededor de 4, 5 o 5, lo cual es muy bajo, y va a encontrar albúminas que andan cuando debería de ser de 3.5 hasta 4.5, ¿verdad? Entonces vea usted que la albúmina es un marcador específico para saber que un paciente está malnutrido y que lo vamos a encontrar con edema. Y así el ejemplo común, corriente de este, sería el niño kwashiorkor, si alguna vez les han dicho que existe esa cosa, o el paciente con líquido en cavidad abdominal denominado ascitis. A ver, continúa, doctora, por favor. Sí, y la cuarta, la disminución de la reabsorción linfática u obstrucción, que va a ser la presencia de proteínas que pasan al espacio intersticial. La que sigue, por favor. Bueno, de acuerdo a la semiología, además de durante el examen físico que vamos a presenciar el edema, vamos a encontrar un cambio en el contorno usual de la zona anatómica y en los sitios donde existe un plano rígido óseo cercano. El médico, con el dedo índice, debe aplicar cierta presión sobre la superficie cutánea durante unos segundos. Al retirarlo, podrá reconocer la existencia de una depresión. Este es conocido como el signo de fobia o del Godet. Y en otro caso, como en miembros inferiores, la exploración puede hacerse formando unas pinzas con el dedo pulgar y el dedo índice, y lo mismo vamos a realizar, aplicar un poco de presión durante el área, retirarlo, y al retirarlo, después de unos segundos, vamos a notar el signo de fobia o de Godet. La que sigue, por favor. Solo que en este caso, no olvidar que, por ejemplo, si usted quiere usar la técnica de dedo índice y pulgar, tendría que ser a nivel del bíceps crural o del tríceps o en algunas partes de las pantorrillas o quizá de los muslos. No puede ser en cualquier parte. A lo mejor si tiene el abdomen un poquito, digamos, péndulo o un poquito redundante, puede hacer que lo pueda aplicar en uno de los pliegues de la piel que tenga. ¿Vale? ¿Qué más? Sí. Y vamos a, de acuerdo a la magnitud del edema, va a ser el grado de depresión que pueda provocarse y el tiempo en recuperación de la forma de la piel. En este cuadro podemos observar que hay 4 grados. El primero es una leve depresión sin distorsión visible del contorno y desaparición casi instantánea, y es de 2 milímetros. En el grado 2 hay una depresión de hasta 4 milímetros y desaparición en 15 segundos. Y en el grado 3 hay una depresión de hasta 6 milímetros y recuperación en la forma en 1 minuto. El grado 4, que es la depresión profunda, es de hasta 1 centímetro con la persistencia de 2 a 5 minutos. La que sigue, por favor. Existen también edemas de causas generales que tienden a manifestarse en zonas en las cuales la laxitud de la dermis y tejido celular favorece la acumulación de líquido, como los párpados y las conjuntivas. En la primera imagen podemos observar los párpados con edema, y en las mamas el signo de Godet, y en las demás, igual en los párpados, la presencia de edema. La que sigue, por favor. Además del signo de Godet o fobia, vamos a
notar algunas características y entre ellas es la distribución corporal, si hay simetría o asimetría, y la localización inicial, además de la visualización de color de la piel, si es rojo, blanco o azul, bueno, cianótico, el registro de su temperatura, si es normal como el resto del cuerpo, si está caliente en el área del edema o si está frío, el aspecto de la piel, si es fina y lustrosa o con fibrosis y pigmentación, además de la coexistencia del dolor con el edema. La que sigue, por favor. Su consistencia, si es duro o blando, los hallazgos de alguna patología cutánea en la misma zona como hipopigmentación o hiperpigmentación, úlceras, ritmo de su aparición, si aparece en la mañana o en la tarde o en el transcurso del día, la vinculación con movimientos o la posición, si aparece estando más de pie o estando acostado, disminuye, además de la asociación con algún evento externo, que podrían ser fármacos, algún alérgeno, etcétera. La que sigue, por favor. Vamos a encontrar edemas asimétricos y o unilaterales, y esto va a ser la presencia de edema en un solo miembro o asimetría, en especial en miembros inferiores, pero también sucede en miembros superiores. Orienta una patología venosa a un trastorno inflamatorio o traumático y con menor frecuencia a una obstrucción. En el cuadro verde los separa el libro como edemas asimétricos, como trombosis venosa profunda, traumáticos inflamatorios, linfedema de obstrucción local, vasculitis y distrofia simpática. Y por otra parte, los edemas simétricos, que sería el cardíaco, el hepático, insuficiencia venosa, renal. Bueno, comenzando con el edema venoso agudo, la aparición aguda de edema unilateral en el pie y pierna tiene una magnitud importante de un grado 2 a 4 en el signo de fobia. Es indoloro, sin alteraciones agudas en la piel, la temperatura cutánea normal y un color cianótico o azul en casos graves. Está relacionado con tromboflebitis y trombosis venosa profunda. El reposo prolongado, la inmovilidad, la insuficiencia cardíaca, la neoplasia, la ingesta de anticonceptivos orales y la obesidad están relacionados con esta alteración. Y nos va a ayudar un ultrasonido ecodoppler para localización exacta de dónde está existiendo una obstrucción. La que sigue, por favor. Bien. Ay. No le cambies, déjale ahí. Ahorita vamos a preguntarles a mis compañeritos. No, déjale ahí donde estaba. Eso, muy bien. Bueno, a ver, entonces para el que se anexó, para que llegó de últimas, a ver, platíqueme qué me puede decir acerca del paciente que acumula líquido por una falla cardíaca. Para el último que llegó. No se oye. No. Doc. Yo ¿Doctor? estoy escuchándote. Doc. Hola. Sí. Ah, ¿Qué tal? perdón. ¿Cuál era su pregunta, perdón? Está bien, muchas gracias por poner atención. Aquí no. La Doctor, misma antes, pregunta. Sí, aquí antes estoy, doctor. tengo una duda. ¿Cómo funciona el Doppler? O sea, ¿cómo se ve la ubicación exacta de...? Espérame. Ok. Nada de sacar de contexto. Primero responden la pregunta y luego ya puedes preguntar lo que quieras. Responde lo que pregunté. ¿Quién, yo o...? ¿Cómo me explica? Aquí no, el doctor ya perdió su chance, está distraído. Aquí no. Dígame, Sí. por favor, si de acuerdo con lo que dijo su compañera, ¿qué factores tendría que ver en el paciente con enfermedad cardiovascular, en este caso falla cardíaca y acúmulo de líquidos? Pues vamos a ver un edema unilateral, que puede ser en pie y pierna, que puede ir del grado del que nos explicó la compañera, que puede ir de grado 2 a grado 4, y vamos a encontrar el signo de la fobia. Y este es indoloro. Espérame, escucha primero. Tienes el cuadrito y te lo dejé a propósito para que lo veas, y entonces ya me dijiste algo que no es cierto. Dice
edema simétrico, el edema del cardíaco. Si es simétrico, tiene que ser el derecho igualito que el izquierdo. No me puedes decir que es unilateral. Ya ves que no pusieron atención y te estoy dejando el cuadrito. ¿Qué quiere decir? Que el edema en el paciente cardíaco tiene características de que estando en reposo desaparece y conforme va incrementando, conforme pasa el día, está de pie o está sentado mucho tiempo, se va incrementando lenta y progresivamente. A diferencia del paciente renal que se levanta con edema y se duerme y durante el día, se puede incrementar o persiste igual y se va a acostar a la cama y persiste el edema. Véase que entonces nosotros tenemos que tener esa característica al momento de estar preguntando cuál es el horario de predominio del edema. Cuando hace ejercicio, no, fíjese que soy chofer de un tráiler y manejo muchas horas y cuando me bajo del tráiler siento que las piernas las tengo muy hinchadas. Antes usaba tal tipo de calzado, ahora tengo que usar unos que sean de esos de resortito, que sea muy elástico para que yo pueda soportar manejar muchas horas. Entonces quiere decir que ese paciente tiene quizá un trastorno venoso. Ahora bien, es importante que usted aquí no quite el dedo del renglón. En el caso del paciente que está desnutrido, pues lo va a ver con el edema todo el tiempo porque la desnutrición no se le corrige en 24 horas ni hay una tableta que le dé proteínas o albúmina. De tal manera que es un paciente que va a tener el edema persistente, generalizado, y que va a ceder solamente hasta que usted le dé un aporte nutricional y proteico, sea por vía periférica o dándole de comer todos los días. Y para entonces tendrán que pasar varias semanas para que usted vea que esto se corrige. Otras veces, cuando nosotros vemos que el paciente tiene un acúmulo de Muñoz, ¿a qué cavidades me refiero? Chávez Muñoz. Chávez Muñoz a la una, Brisset. Doctor, se está trabando, no entendí la pregunta. Ah, ¿te estás trabando de qué? ¿Del miedo o qué? Te estoy preguntando que el líquido se puede acumular en cavidades. ¿A cuáles cavidades me refiero? Por ejemplo, puede ser la peritoneal. ¿Qué otra? La abdominal. Ayúdale, Luján, ayúdale. Sí, la abdominal es, ya dijiste esa, la peritoneal o abdominal, sí. A ver, Luján, ayúdale. También puede ser en la torácica, como ocurre en el neumotor. La torácica, el derrame pleural bilateral o unilateral, que puede estar ahí en el paciente. Doctor, con dice que en desnutrición. 10 minutos terminará la... Nos quedan 10. Sí, continúale, hasta cuando falten 3 minutos, a partir de este momento contamos 7 minutos, síguele. Ok, la que sigue, por favor. Además de que también se puede presentar en miembro superior y puede producirse por edemas de obstrucción venosa como trombosis venosa en venas axilares, subclavias o en la unión yugo-subclavia. Este tiene como antecedentes cirugías recientes que afecten estos tractos venosos y lesiones por punciones o cateterismo. La que sigue, por favor. Y seguimos con el linfedema. Son edemas unilaterales por obstrucción linfática, infecciones de las vías linfáticas como, linfagitis o como tuberculosis y fiebre tifoidea. Esto puede ser también con antecedente posoperatorio por una invasión neoplásica y en raras circunstancias de dificultad se efectuará para el diagnóstico se efectuará una linfografía, que es a partir de los rayos X, para precisar la naturaleza y el sitio de la obstrucción. Esto lo vamos a hablar
Eso lo vamos a hablar cuando se hable de elementos de diagnóstico. Ahorita es todo lo clínico. Ok. Ah, Los miembros inferiores hay un engrosamiento cutáneo y que llega a deformar los miembros y da el aspecto de elefantiasis, como lo vemos en la imagen. La que sigue, por favor. Cuando pueda Los, ver la historia del hombre elefante y va a ver la clásica situación de ese paciente. Sígale. los edemas inflamatorios y traumáticos hay un aumento en la permeabilidad capilar por agresión directa que puede ser infecciosa, química, física o traumática, y este presenta dolor, aumento en la temperatura cutánea y un color rojo. En el caso de la etiología infecciosa es por Staphylococcus aureus y Streptococcus del grupo A. En el caso de los traumáticos hay una ruptura fibrilar, un desgarro, hay un fuerte dolor y el edema suele llegar hasta el tobillo. Hay modificaciones en el color que denota una hemorragia. A ver, Vega, En la imagen de abajo, Vega, Vega Aguilera, mande, doctor. ¿Me ¿me escucha? podría decir otros ejemplos por los cuales hablaríamos de edema inflamatorio y traumático? ¿Como cuál otro? Podría ser como un, un desgarro, un golpe contundente. ¿Desgarro de qué o cuál? Se desgarró las vestiduras. ¿Sí? ¿Será eso? No, más bien desgarro como de piel o de musculatura, pues de Tan las vestiduras, ¿no? sencillo, tan sencillo como pensar en la quemadura extensa. Por ejemplo, vaya usted a Acapulco, expóngase un buen rato así, se pone su aceite ese de coco para que se fría con aceite de coco, se pone al sol y con una quemadura solar de esas, que puede ser de primero y quizás hasta de segundo grado superficial, va usted a tener una inflamación de toda la región. Es una quemadura extensa, ¿verdad? Otra, el machacamiento, Doctor, los golpes contundentes o corto contundentes. ¿Qué pasó? ¿Quién habló? otro ejemplo podría ser lo que vimos ayer en el caso de apendicitis aguda, la formación de abscesos, o no entraría. Claro, podría entrar siempre y cuando tomáramos en cuenta que la paciente estuviera con hipoproteinemia, pero como no tenemos todos los resultados de las pruebas de función hepática, bueno, entonces no podríamos atribuirlo. Sin embargo, sería un factor para presentar edema, claro. Adelante, otra diapositiva, ya nada más nos quedan 2 minutos. Sí, la que sigue, por favor. Nos salimos y volvemos a entrar. Nos salimos Bueno, y entramos. sí, está bien. Nos Ok. salimos y entramos. Comienza en los tobillos y asciende hasta las piernas, y la existencia de hipovolemia arterial efectiva y habituales en la insuficiencia cardíaca, en la cirrosis y alteraciones renales. Este mecanismo está vinculado con un aumento en la permeabilidad capilar. Tania y Mm, Vanessa son las que están ayudando a presentar. La que sigue, por favor. Comenzamos con la patología cardíaca. Recordemos que el corazón no tendrá una contracción efectiva que logre impulsar la sangre adecuadamente y por lo tanto habrá un conocido encharcamiento porque la sangre no podrá salir adecuadamente. En la patogenia primaria es la hipertensión venosa y esta se aumenta en horarios diurnos y en el transcurso del día. El edema es frío, indoloro y a veces cianótico. Está acompañado de disnea de esfuerzos, signos de ingurgitación yugular, hepatomegalia, galope derecho, estertores crepitantes en ambas bases pulmonares. Y bueno, lo podemos diagnosticar con la radiografía de tórax, electrocardiograma y ecocardiográficos, pero lo veremos al final. La que sigue, por favor.
Vamos a encontrar también el edema pulmonar, que es la acumulación anormal de líquido en los alvéolos pulmonares. Y este está causado por insuficiencia cardíaca y esta es el desorden cardíaco en su estructura y funcionalidad, que deteriora la capacidad del ventrículo para que se llene de sangre o la expulse. Y observamos una radiografía donde hay en los tipos graves de edema, produce una niebla perihilar, que es el patrón empanal, igual en una tele de tórax, pero igual lo veremos al final. La que sigue, por favor. En las hepatopatías crónicas, la primaria sería como por cirrosis y es un edema bilateral en ambos miembros inferiores. Puede estar precedido por la aparición de ascitis y esta agrava el edema. Aparece por hipoalbuminemia a través de la acción comprensiva del líquido peritoneal sobre la vena cava inferior. Además de que está acompañado por hepatomegalia, síndrome de hipertensión portal, eritema palmar y arañas vasculares. Observamos en la imagen a un paciente con ascitis y también puede tener edema tiene edema en los miembros inferiores y en eritema palmar. Este edema es pálido y hay una retención hidrosalina. Espérame tantito. Sí. A ver, las preguntas van de aquí para allá. De acuerdo con la imagen, hay una serie de características de una patología que todavía no hemos visto. Sin embargo, usted ya se va a dar cuenta que este tipo de paciente es lo que más se va a encontrar. Y característicamente, aquí se le debe de proteger la cara al paciente para evitar las demandas porque estamos exhibiendo al paciente. Bueno, vemos, aunque sea parcialmente, que corresponde a la fotografía de un paciente que ha tenido una afectación general o sistémica por una malnutrición. Así vemos que hay una pérdida de la masa muscular, que los huesos están forrados de piel y quizá un mínimo de tejido adiposo, y que además tiene una característica de la columna que se está deformando con una gifosis dorsal, pero propiciada por un sobrepeso que tiene en un abdomen que es tendiente a ser ya péndulo por la cantidad de volumen que tiene, y que si lo viéramos de anteroposterior, veríamos que tendrá acúmulo de líquido como si fuera de batracio, pero como aquí es ascitis abundante, por eso es demasiado evidente como si fuera un embarazo. Se llama abdomen en obús. Vea que se caracteriza por una ginecomastia y se caracterizará, si viéramos las axilas, por la pérdida de vello axilar y quizá pubiano. Es importante que nosotros consideremos a estos pacientes que van a tener en la cara, en el cuello, en el tórax, casi siempre en la cara anterior del tórax, unas lesiones de color rojizo, vinoso, y que son de forma estrellada y que se les conoce como arañas vasculares. Esto particularmente nos traduce que hay una hepatopatía crónica y que, aparte de esto que ya vimos, va a tener otros componentes relacionados que en su momento vamos a tratar y que se refieren a la ictericia secundaria a la hepatopatía crónica, que se considera cirrosis hepática, y que va a ser un paciente que va a tener manifestaciones sistémicas que, cuando hablemos el tema, veremos que va a tener hemorragia del tubo digestivo alto, fundamentalmente por varices del esófago. En el momento actual lo que nos interesa es ver el edema propiciado en una cavidad donde hay un acúmulo de líquido con una alta carga de proteína. Continúa, doctora. Sí. Doctora, ahí tengo una duda, ¿no sería una hiperlordosis? Hiperlordosis también. Ah, ok. Pero bueno. ¿de qué lugar la hiperlordosis? Lumbar. Pues es lumbar.
No me preguntes, es lumbar. Si estás viendo que está arqueado, pues es hiperlordosis lumbar por el sobrepeso que está cargando, pero tiene una gifosis dorsal, fíjate bien, se está encorvando. ¿Por qué? Ah, sí. Porque tiene que adoptar una forma de compensación de lo que está pasando en la zona lumbar. ¿Qué más? Ok. La que sigue, por favor. Vamos a tener el síndrome nefrítico agudo, que es, en este caso, el edema es de escasa magnitud. Inicialmente es matutino y se relaciona con un aumento en la permeabilidad capilar y coexiste con hipertensión, oliguria, hematuria y proteinuria. Y en el síndrome nefrótico hay un edema generalizado, es blando, pálido, simétrico en ambos miembros inferiores y está vinculado con hipoproteinemia. La que sigue, por favor. La insuficiencia venosa crónica, el retorno venoso se encuentra dificultado, las venas no envían la sangre de forma eficiente desde las extremidades inferiores al corazón, y esto es como consecuencia directa de la hipertensión en el sistema venoso. Además de que el edema es frío, indoloro, al comienzo se acentúa en el transcurso del día y se agrava con la vida sedentaria, la posición de pie y mejora o desaparece en la posición de decúbito u horizontal y durante la noche. Además de que su evolución puede llegar a ser más duro, la piel con cambios de pigmentación, como con depósitos de melanina, se va a notar ocre. A La ver, que sigue. espera, no Sí. cambies. No, espera, no cambies. Particularmente usted va a tener que hacer uso de la clínica y aquí va a tener que echar mano de lo que cuando habló de la exploración del miembro pélvico, en el caso de la insuficiencia venosa, es fundamental que usted aplique la prueba de Schwartz. Anote, por favor, prueba de Schwartz, prueba de Trendelenburg, ese del tren alemán, la prueba de Trendelenburg y la prueba de Pertes para que pueda saber si corresponde este aumento de volumen de la extremidad, como el ejemplo de la fotografía izquierda, y si este corresponde a un problema venoso superficial o profundo, porque son dos cosas diferentes cuando existe un proceso inflamatorio venoso profundo. Ahora, vea que los cambios no se presentan súbitamente, no, son lentos y progresivos. El paciente, para que adquiere esa coloración violácea de la piel con descamación, engrosamiento de la piel, sensación de ardor, va a tener prurito y muchas de las ocasiones en la zona de la pierna hacia el maleolo interno va a presentar una lesión de tipo ulcerativo y que se va a poner esa piel muy frágil, se va a hacer una grieta, la cual después se transforma en un proceso ulcerativo denominado úlcera varicosa, que no es más que la secuela después de una tromboflebitis. Entonces, a estos pacientes hay que tenerles un manejo especial y esto es clínico, ¿eh? Esto no es de que el laboratorio te lo diagnostica, no, porque lo estás mirando, ¿vale? ¿Qué más? Sí. La que sigue, por favor. Los edemas generalizados con aumento de la permeabilidad capilar, en este caso el edema angioneurótico o angioedema. Es un edema generalizado producido por el aumento de la permeabilidad capilar a través de un mecanismo anafiláctico o de hipersensibilidad. Su aparición es aguda y afecta a cara, que serían los párpados, los labios, y está acompañado de placas eritematosas, urticaria y o prurito, además de que desaparecen con rapidez. Y también se ve comprometida las mucosas como laringe en el caso de edema de glotis. Y esto puede ser por alimentos alergénicos, reacciones a fármacos o picaduras. ¿Picadura como de qué? De abeja, de algún alacrán, de alguna araña. De lo que quieras, ¿verdad? Incluso
hasta de la propia garrapata. ¿Sí conoces que hay una cosa que se llama garrapatas? Sí. Ah, bueno, de esos tipos de animalitos te pueden producir las hormigas pueden producir. Así también los que agarran todo también. Entonces, es importante que usted considere que una respuesta de tipo inflamatorio súbita tiene que llevar una atención inmediata, porque el paciente se le puede morir, porque ya lo dijo su compañera, tiene un edema de la glotis, va a tener una respuesta también a nivel pulmonar y va a tener falla respiratoria aguda, edema de la lengua y el paciente se le asfixia y se le muere. Así es de que en esos casos no le ande investigando que si la placa, que si de inmediato le dijo sufrió una picadura de abeja, imagine usted que este paciente está reaccionando en una forma de una respuesta de un huésped que le está agrediendo un antígeno y entonces va a necesitar ponerle un antihistamínico o un esteroide o un algo para que el paciente no se le muera. El clásico ejemplo, la prueba de su penicilina o el fármaco X al que sea alérgico. Además, estos pacientes cuando son por un angioedema o el edema angioneurótico de Wink, es importante que sepa que puede ser incluso hereditario, ¿eh? Y esto es otra cosa diferente al que se refiere a los cuadros alérgicos. ¿Qué más? Doctor, yo Mande. tengo una duda. Yo también. ¿Mande? Yo también tengo duda. Es que, ¿qué diferencia tiene el angioedema con el choque anafiláctico? Si dice que también puede llegar a ser asfixiante. Sí, lo que acabo de decir, el angioedema no se presenta de esta manera porque es un padecimiento crónico que va apareciendo lenta y progresivamente y este edema, cuando es de carácter hereditario, no compromete la vida como en el caso del edema que se presenta súbitamente por un cuadro de anafilaxia, porque antes de que tuviera la ingesta del fármaco, de los alimentos o la picadura de un animalito de estos que hemos mencionado, pues el paciente estaba bien, ¿verdad? Entonces, si el paciente tiene un factor, en este caso propiciador de la respuesta inflamatoria aguda, pues ese cuidado es que va a notar que los labios se le ponen así de Johnny Laboriel, se ponen así todos gruesos, la piel se le pone caliente, rubicundez facial, el paciente siente que la lengua se le pone muy grande, se le dematiza, que le cuesta trabajo abrir la boca, que le cuesta trabajo respirar, que tiene mucho prurito generalizado, aunque en ocasiones no aparece esto en todos los pacientes. Otras veces puede aparecer una serie de máculas y pápulas generalizadas llamadas ronchas y entonces va a sentir mucho prurito el paciente y empieza a notar que lento y progresivamente se hace primero en una extremidad, después en la otra y luego generalizado. Y entonces el paciente va a correr de inmediato con el médico porque sabe que se intoxicó. Créame que esa es de las respuestas que hasta el que no estudió medicina se da cuenta que es una reacción alérgica. ¿Sale? ¿Qué más? Síguele, porque si no nos va a amenazar de que ya nos quedan 10 minutos. Sí, y el edema idiopático o cíclico se puede observar la aparición periódica en mujeres, en los miembros inferiores y en la distensión abdominal. Se relaciona con el ciclo menstrual y se agrava con el tiempo caluroso. Se acompaña de cefalea, ansiedad y fatiga. Se manifiesta sobre todo en posición de pie prolongada. Además de la patogenia tiene variaciones en el nivel de estrógenos que provocan la permeabilidad capilar. La que sigue, por favor. Estudios de laboratorio y gabinete. Dependiendo la afectación, vamos a pedir biometría hemática, pruebas de función hepática en el caso de la cirrosis, en
A ver, espérame tantito. Sí. No sé qué estudios estén ustedes analizando en la actualidad con el químico Alan, pero bueno, particularmente deben saber que las pruebas de función hepática, si sé que dentro del historial voy a investigar a un paciente con desnutrición, está indicado que lo haga o que las pida. Si estoy viendo que es un paciente que yo le sospecho hepatopatía, pues pruebas de función hepática. Si sé que es un paciente renal que tiene un síndrome hepatorrenal secundario a cirrosis hepática, puede tener las dos patologías, síndrome hepatorrenal, así se denomina. Entonces le tengo que hacer pruebas de función hepática. En el quirúrgico, cuyo problema es ahora nutricional, porque ha estado en ayuno prolongado 2 semanas, entonces tengo que pedirle pruebas de función hepática, y así sucesivamente. Entonces, debo ser cuidadoso cuando sí y cuando no voy a pedir pruebas de función hepática, porque imagine usted que es una que ver que si ya dijo usted pruebas de función hepática, entonces ahora anótele para que vaya viendo qué es lo que tiene que investigar. Va usted a encontrar ahí niveles de colesterol, proteínas totales, albúmina, globulina, transaminasas, o sea, AE, AST, total, la directa y la indirecta. Va a encontrar amilasa, va a encontrar lipasa, va a encontrar DHL, va a encontrar también la GGT, gamma glutamil transpeptidasa, va a encontrar además en otros momentos lo que se usó en el pasado, fosfatasa alcalina, y en otras ocasiones lo puede asociar con la química sanguínea para que usted vea, ¿verdad?, cómo están los niveles de electrolitos, porque es fundamental saberlo, y además la urea y creatinina, sobre todo en el paciente renal, es cuando pide usted la química sanguínea. ¿Qué otra cosa pediría Alejandra Telles? Pues es que ya está todo. O sea, yo siento que el ego sería muy importante para ver, o sea, si también está desechando como. ¿Por qué sería muy importante? Pues también para ver si está desechando proteínas. Sí. Para ver cómo está el intercambio en el filtro. Bueno, o sea, el intercambio renal y pues, por ejemplo, si tiene retención de sodio, si tiene retención de algún electrolito como. ¿Para eso tendría el examen de orina? No, ese para presencia de nitritos o presencia de si está tirando proteínas. Bueno, vamos a suponer que está tirando proteínas. A ver, es cierto lo que estás diciendo, pero tiene una aplicación. A ver, está tirando proteínas. ¿Qué estudio le voy a pedir? ¿Examen general o cuál? Sí, es en el examen general porque ahí hay presencia de proteínas, ¿o no? Sí, lo puedes ver ahí, pero te lo va a marcar en crucecita. Si tú necesitas ser más específica, entonces se pide lo que se llama cuantificación de proteínas en orina de 24 horas. Esa es una. Si usted sospecha que el edema es por una situación de carácter renal, entonces quiere estar bien segura, haga depuración de creatinina de 24 horas. Entonces, con eso usted dice, está depurando tan poquito, el paciente es renal, está tirando proteína, el paciente es renal, al 1000%. Entonces, es importante que usted note que si tiene más de 3 gramos de proteína que esté eliminando el paciente, síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Por eso dijo su compañera esos dos síndromes, pero los tenemos que saber diferenciar
en la cantidad de proteína que se pierde. De otra manera, no podríamos saberlo. Ahora dice, rayos X, edema pulmonar. ¿Alguien me puede explicar eso? Como dijo Lucas, que alguien me explique. Dice rayos X, edema pulmonar. ¿A qué se refiere con eso de rayos X? A ver, vamos a ver. Francisco Cruz, ¿me puedes explicar? Pues sería una radiografía, en este caso de tórax, para ver si se encuentra algún derrame en pleura, ver si hay la presencia de líquido. Ajá, pero vamos al caso de que sea un paciente que le pasamos líquidos abundantemente y llegó un momento en que su corazón ya no pudo manejar ese volumen circulante y fue insuficiente, entonces ya presenta insuficiencia cardíaca para el manejo de ese volumen de líquido excesivo y entonces se denomina edema agudo pulmonar y que cuando tengan su clasecita con el doctor Julio, oiga doctor, ¿qué es eso del edema agudo pulmonar? ¿Cómo se ve radiológicamente? Y entonces pregúntele, ¿qué tendría que ver eso de imágenes en alas de mariposa? ¿Qué es eso? ¿Ocurre en ese problema o en qué ocurre? Clínicamente usted lo detecta porque escucha estertores en marea. Ahora que empiecen con los síndromes respiratorios, van a ver esa parte que es importante que desde aquí la sepa, que clínicamente usted va a encontrar estertores en marea en el paciente con edema agudo pulmonar, a diferencia del paciente que tiene un edema crónico que no presenta ese tipo de manifestación. ¿Qué más, doctora? Síguele. Pues sí, los estudios de laboratorio y gabinete van a depender de nuestro paciente y de su patología. Entonces vamos a poder realizarle biometría hemática, pruebas de función hepática, medición de proteínas en orina de 24 horas. En el caso de angioedema, puede ser las inmunoglobulinas, los tiempos de coagulación, el examen general de orina, la química sanguínea, creatinina y urea, electrolitos séricos y los rayos X, además de en edema, lo podemos ver en linfedema con una linfografía para ver la obstrucción. Cuando nosotros sospechamos que hay un proceso obstructivo linfático es cuando se indica una linfografía, que en muchas de las ocasiones muchos no la realizan porque no tienen la metodología para hacerlo. Sin embargo, eso tiene una técnica especial para quienes ya lo hicimos alguna vez. Tiene uno que inyectar azul de metileno entre los dedos de los pies de la pierna afectada y entonces cuando ya ve uno los linfáticos que se tiñen, en ese momento, como se va diseminando por vía linfática, en ese momento uno canula con una aguja fina uno de esos linfáticos y empieza a pasar un material de contraste que es de preferencia no yodado, que sería OptiRay, por ejemplo, y se le empieza a inyectar el material de contraste a una baja presión para que conforme va ascendiendo por vía linfática, se le van a ir tomando radiografías y vamos a ver el contraste que va viajando hasta el sitio donde aparezca la obstrucción. En eso consiste la linfografía. ¿Qué más? También leí que puede ser el ultrasonido ecodoppler para la localización exacta en el caso de edema venoso agudo y en patologías cardíacas porque es menos invasivo. Y eso es todo. La que sigue ya es la bibliografía. Muy bien, eso es todo, amigos. Entonces, para concluir, vemos que no basta nada más con saber que está con un aumento de volumen de una región, un paciente, sino que existen infinidad de situaciones mórbidas que le pueden causar a este paciente el edema. De tal manera que tenemos por obligación que estudiarlo tan ampliamente
ampliamente como nos sea posible. Les recuerdo, como nos sea posible, ya que no siempre vamos a contar con todos los implementos ni la metodología. Si usted está en un primer nivel y sospecha de nefropatía, es un paciente que lo tiene que mandar a un segundo nivel para que el médico de medicina interna, o si existe nefrólogo, bueno, lo empieza a estudiar y le inicia tratamiento, porque no bastaría tan solo, si usted sospecha que tiene insuficiencia renal, no bastaría con darle un diurético o un antihipertensivo, sino tendría que hacer una serie de, digamos, de cuidados y manejo específico en cuanto a la dieta, el volumen de líquidos restringido, el volumen de sodio que tiene que reducirse casi a cero, y así sucesivamente. Entonces, es un manejo que quizá usted no podría seguirle en el centro de salud, de tal manera que lo tiene que derivar a un segundo nivel. Muy bien. Entonces, la próxima clase, ¿cuándo nos toca? Ya no me acuerdo. Bueno, vamos a verificar porque el próximo lunes van a empezar con síndromes de ¿qué? Síndrome de choque. Vamos a ver todo respiratorio, doctor. El síndrome de choque, ¿ya lo vieron? Ese lo vamos a ver. Bien, yo creo que les va a tocar. No, ya lo vimos. Ya lo vimos. Entonces, el carencial, ¿no? Es el que les falta. El síndrome carencial o de desnutrición, ese es el que les falta, ¿no? Con el doctor Castro, para que le recuerden y no se vaya a pasar. Todo esto tiene mucha importancia. Entonces, yo voy a verificar qué está pasando con lo de Zoom y espero contar ya en la próxima vez con el sistema como antes lo teníamos, de que nos da margen por lo menos a hora y media para no tener problema. A partir de que hablemos en la próxima vez ya de los síndromes del tubo digestivo, es importante que ustedes los estudien bien. Voy a hacer algunas reuniones de los jueves para ver el avance que tengan de sus temas, porque los quiero que estén suficientemente digeribles, explicables, pero que además contengan la información que necesitamos. El tubo digestivo se tiene que estudiar suficientemente bien, porque de eso te puedo asegurar que tu consulta va a ser de un 40 a 50%. La población sufre infinidad de manifestaciones clínicas del tubo digestivo por N causas. Entonces, por eso le voy a insistir en que sea tan explícito como le sea posible. Les voy a pedir que en los síndromes respiratorios agoten los temas hasta el último, o sea, hasta que ya no exista duda alguna. Les voy a pedir que cuando estemos en una clase y pidamos la participación, no me salgas con muletillas de no, todo lo que emane de tu boca será una respuesta. Y si no es lo que yo pedí, no me salgas, no escuché, no. Porque se supone que estudias el tema. Entonces, no me salgas como que estás sorprendido, por favor. Es importante entonces que estudien los temas porque si no, se les va a aparecer Santiago Apóstol con su caballo blanco y su espada, ¿eh? Y acuérdate que ese no perdona, o para que me entiendas en términos coloquiales, te va a pasar el tractor encima. Sí, es de que estúdiale porque esto, si no estudias, no vas a aprender nada. Entonces, jóvenes, espero que para la próxima estemos participando en forma entusiasta, por favor. Si vas a tener algún evento social el fin de semana, considera que debes destinar un poquito de tiempo para esta materia. Cuida tu sana distancia, evita el alcohol. Ya sé que untado, sí, posiblemente te previene la infección,
pero tomado te complica la función hepática y neurológica. Así es de que mide tu consumo de alcohol y es importante que entonces la próxima semana estén bien truchas para la clase.